Pues ya estamos aquí otra vez en COPE Campiña Sur y lo hacemos para hablar con Fátima Santana, nuestra colaboradora, nuestra psicóloga que viene aquí cada 2 semanas a hablarnos de diferentes asuntos que ella trata y que, por cierto, después os lo acercamos a vosotros los oyentes para que os sirvan de ayuda. Hay que recordar que tiene su centro de psicología Azahar, así se llama, aquí al ladito de nuestra emisora, en Llerena, así que ya sabéis, si queréis solicitáis de su ayuda, lo buscáis en internet o en Facebook, Centro de Psicología Azahar. Y nada más, vamos a saludarla ya porque nos ha dicho antes que vamos a hablar hoy de un tema que la verdad me interesa mucho porque es un tema que afecta a muchas personas, sobre la ansiedad. Muy buenas tardes, Fátima. Buenas tardes. María. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Bueno, Fátima, antes de nada yo creo que sería bueno poner en contexto a los oyentes para explicarles qué es exactamente, en qué consiste esto de la ansiedad. Pues la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo, un estado de alerta ante situaciones que consideramos amenazantes. Y es algo que aparece en nuestra vida o en nuestro día a día y nos inquieta. Es algo universal que se da en todas las personas, es normal, adaptativo y mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. Es decir, que es algo hasta positivo, aunque parezca que no. Y lógicamente es positivo si la controlamos correctamente. O sea, muy curioso eso. Eso es como las enfermedades, que es un mecanismo de defensa que es malo para nosotros, pero después se supone que en principio, bueno, que están combatiendo contra... Te hacen madurar, te hacen ser un poco más fuerte, efectivamente. Pues yo lo que te voy a preguntar, yo creo que eso es algo ya obvio, porque si es algo normal. ¿Esto en qué momento comienza a transformarse en un problema? Pues eso vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. Tenemos que entender que la ansiedad por sí misma no es más que un síntoma de algo que no está bien en nuestras vidas. Probablemente a nivel más emocional o personal, con los demás o con uno mismo. Sería algo así como cuando tenemos fiebre. La alta temperatura corporal no es una enfermedad en sí misma, pero es algo que nos alerta o que nos dice que tenemos que ver por qué se ha producido para que no se convierta en algo más grave. Y, por ejemplo, empezar a hacerle frente a la tos que inicialmente aparece cuando empieza un estado de fiebre o otro tipo de enfermedad, y luego intentamos calmarla y tratamos de ver qué es lo que la ha causado. Pues las dos cosas son necesarias, como con la ansiedad, bueno, que pasa lo mismo, ¿no? Primero tratamos de reducirla y luego hay que descubrir qué hay detrás de ella. Bueno, te voy a preguntar directamente qué se puede hacer para evitar, para evitar, como estamos hablando, que llegue a ser algo patológico. Pues todas las reacciones que provocan esta ansiedad pues nos asustan porque no sabemos gestionarlas en un principio. Sin embargo, si tratamos de controlarlas, racionalizando el miedo que hay detrás de estos signos de alerta y sanando esas necesidades, vacíos y angustias, pues nuestros síntomas se van a ir aliviando. Dentro de la ansiedad es importante que distingamos que hay como 2 tipos, ¿no? Los psicólogos siempre los clasificamos en 2 grandes grupos, que sería una ansiedad sana y otra más patológica. La ansiedad sana al final es el miedo o simplemente los nervios en distintas situaciones muy puntuales. O sea que esa es una ansiedad que tenemos muchos a lo largo de la vida como tal, como tú dices, los nervios, lo típico de los exámenes, que todos decimos, ay, qué ansiedad tengo. Esto es ansiedad, ¿no? En realidad no es ansiedad como tal, siempre decimos popularmente ansiedad para todo, pero la ansiedad es algo, sí, exactamente, es algo mucho más grave, no más profundo. Los nervios son nervios y son cosas puntuales que aparecen en un momento determinado y al rato digamos que desaparecen. Cuando esto no desaparece se vuelve un poco más grave o más patológico, que lo voy a explicar un poquito ahora. Claro, antes de meternos en el segundo grupo claro. Y demás, yo la curiosidad que me da mucha curiosidad. Perfecto, porque al final estas dudas que tienes tú como... en este caso periodista o persona, ¿no? Pues es la duda que tienen casi todas las personas. Bueno, lo que te decía Fátima es que los actores, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que van a salir al escenario, muchos dicen, bueno, pues los nervios estos de hablar frente al público y demás, muchos dicen, bueno, pues la ansiedad de hablar, de enfrentarte a una obra delante de gente, o los músicos, tú que eres músico también lo sabes, sobre todo las primeras veces. Puede ser nervios la primera vez, pero si se va produciendo y ya resulta que llevas 20 representaciones,
eso ya se puede convertir a lo mejor, que no me lo has explicado todavía, que ahora lo hablaremos, yo me estoy adelantando mucho, Sí, que sí. soy muy rápido, soy muy ansioso, ¿puede convertirse ya en la ansiedad en el segundo grupo? Exactamente, cuando algo se vuelve a repetir y no somos capaces de controlar, ¿no? Que es al final lo que distingue lo normal a lo patológico, pues se convierte en algo más que incluso te puede bloquear o puede hacer que huyas de la situación. Ansiedad Entonces, patológica, me has es dicho, un se llama este segundo grupo, ¿no? exactamente, más patológica. A ver, ¿qué me puedes contar más de todo esto? Exactamente. Pues mira, lo que es la ansiedad sana, como hemos dicho antes, está asociada a los miedos diarios, a los miedos de la vida, que podemos haberlos aprendido por observación o por la propia experiencia, pero también nacemos con muchos otros síntomas así que heredamos a través de la evolución de la especie, como pueden ser también miedos del desarrollo, como el miedo a la oscuridad en los niños o en algunos incluso adultos, el miedo a la separación, terrores nocturnos. Entonces, bueno, esos son miedos, digamos, evolutivos que van desapareciendo con la exposición o, bueno, algunas veces también pues hay que afrontarlos de alguna manera más especial, pero casi que desaparecen. Entonces, esa ansiedad, digamos, es algo sana y es cuestión de tiempo en casi todos los casos. Después está la patológica, que aquí podríamos clasificar este ejemplo que has puesto de un músico o un actor en un escenario que percibe un miedo o una amenaza cada vez que actúa en público. Lógicamente ahí hay una responsabilidad, hay mucha gente mirando, te juega mucho en unos minutos porque detrás hay mucho trabajo, lo quieres hacer. Ahí va también un poco con la forma de ser de la persona que representa, ¿no? Si es una persona muy perfeccionista, si tiene mucho miedo al fracaso, si le importa mucho el que dirán. Entonces, ahí detrás hay muchos otros factores. Sí. Pero es verdad que cuando eso no se controla e incluso, como decía antes, hace que esa persona no quiera exponerse a esa situación, pues se convierte en una cosa que desborda su vida o su día a día. O sea, que se complica la cosa. Claro. Pues como decimos, la ansiedad patológica es la que no es eficaz, la que nos afecta a la vida haciéndonos infelices. Algunas características, algunos problemas que conllevan esta ansiedad son la fobia social, la agorafobia, las obsesiones, las manías. Y puede tratarse de una ansiedad ligada a una situación o a un estímulo concreto, o puede ser una ansiedad más generalizada que afecta a todos los componentes de la vida diaria de las personas y a todos sus contextos. El problema se agrava, como decimos, cuando la mente pierde el control y retroalimenta el propio miedo. Caemos en un círculo vicioso donde solo discurre la angustia, y en el caso de esa ansiedad se deriva a un cuadro ya más generalizado, pues podemos llegar al extremo incluso de no salir de casa por temor a lo que no sabemos lo que nos va a pasar fuera. Tengo, por ejemplo, mucho miedo, ¿no? Es un miedo ya, digamos, que se sale de los límites normales de lo que es una ansiedad normal, como hemos dicho antes, ¿no? Eso, y son además situaciones muy desgastantes que pueden llegar incluso a limitar por completo nuestra calidad de vida diaria. Bueno, Fátima, respecto a todo esto, ya para ir acabando, ¿cuáles crees tú, desde tu punto de vista profesional, que son las recomendaciones que se deben hacer frente a esto para intentar evitarla? Como he dicho anteriormente, la ansiedad es algo normal, incluso positivo, si dentro de unos límites. Entonces tenemos que evitar llegar a esos extremos, a que la ansiedad controle nuestra vida. Y para eso hay algunas claves claves, digamos, para regularla, que tenemos que tener en cuenta. Y tiene mucho que ver con cosas que he referido en otras ocasiones que he venido aquí a hablar. A lo mejor muchas veces los psicólogos achacamos mucho estos puntos, pero todo es prevención para que otras cosas no aparezcan y además para que nos ayuden, que nos alivien y que gestionemos correctamente ciertos puntos que se pueden controlar y evitar que llegue a ser algo mucho más grave. Entonces empezamos, como otras veces hemos dicho, con la alimentación, comer sano, utilizar el momento de comer como un momento de disfrute, saborear la comida, aprovechar para hacer vida familiar, descansar, un descanso de calidad es muy importante,
tenemos que tener en cuenta que el descanso no es un lujo, es una necesidad. Y el descanso nos ayuda a regular las emociones. También con este descanso, por ejemplo, lo podemos combatir saliendo con otras personas, relacionándonos socialmente. Cuando nos relacionamos, automáticamente nos sentimos mejor. Sí. Entonces, este descanso con otras personas es algo bastante positivo para que después no estemos angustiados. Lo de estar encerrado en casa No es nada positivo, al revés. Eso nos agrava mucho más esta situación. También para desconectar del trabajo. El ejercicio físico, empezar, por ejemplo, caminando 20 o 30 minutos al día, no hace falta meterse en un gimnasio y matarse exactamente, o hacer ya deportes extremos, ¿no? Que también vienen bien, pero simplemente caminar 20 minutitos al día es muy recomendable al aire libre porque bueno, el oxígeno, el respirar aire puro también está comprobado que relaja mucho y hace que se reduzca esta tensión que genera la ansiedad. Después el organizar bien el día a día, que también hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando no estamos bien organizados, pues tenemos más sobrecarga, no hacemos lo que tenemos que hacer y todo eso produce también mucha más ansiedad. Vamos acumulando, vamos postergando. Entonces, una buena organización es fundamental para prevenir la ansiedad. También otra cosa importante es abordar los problemas y la toma de decisiones. Cuando tenemos un problema diario hay bastante, luego la categoría de problema mayor o menor se lo damos uno u otro, ¿no? Para uno un problema grave es una cosa y para otro es otra, pero al final los problemas hay que afrontarlos. Entonces hay que planteárselo, hay que pensar distintas soluciones. Una vez que eso está hecho, elegir la mejor solución y la menos mala, por así decirlo. Y una vez elegida, importantísimo, no debemos darle muchas más vueltas de la cuenta. Donde en las vueltas que le damos, esas vueltas son las que generan la ansiedad. Si tú has decidido una cosa, hacer el esfuerzo. Pues ya para adelante y ya la decisión está tomada. Y antes ha habido un periodo de reflexión, entonces hay que tirar para adelante. Vale. Luego, la interpretación de los problemas, como he dicho, cada uno interpreta los problemas de una manera. Pero hay que saber darle la importancia justa y relativa. Sí, un poco objetivos. Sí, porque cuando nos anticipamos, digamos, las consecuencias negativas, pues generamos una ansiedad anticipatoria y luego muchas veces hasta ni pasan. Pero bueno, eso es algo que cuesta porque nos ponemos siempre en lo peor, es un mecanismo de defensa que tenemos, que hay que intentar también ser más positivo y ver las cosas de otra manera, ¿no? Para evitar, volvemos a este grado de ansiedad que no nos viene bien en nuestra vida. Pues hay algo más por ahí. Sí, perdona. Vale. Ya para terminar, también es importante las atribuciones que nos decimos y mejorar nuestra autoestima, ¿no? Yo me refiero en este sentido a atribuirnos los éxitos a nosotros mismos. Muchas veces etiquetamos los comportamientos. Debemos etiquetar, los comportamientos y nos etiquetamos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo soy mala cocinando, no soy una inútil, sino soy mala cocinando. Hay que saber para lo que somos malos, no generalizar en algo catastrófico, que es algo que solemos también hacer bastante. Y ya por último, también es bueno controlar la respiración, porque la ansiedad, estar ansioso y relajado a la vez es contradictorio. Esto es algo que trabajo yo en consulta a diario y me encanta hacerle esta pregunta a mis pacientes, ¿no? ¿Tú puedes estar ansioso y relajado a la vez? No, pues entonces vamos a inducir a nuestro cuerpo a un estado de relajación y combatimos la ansiedad o prevenimos que aparezca. Entonces hay que hacer respiraciones profundas y progresivas para controlar respiraciones todo y que demás. estamos hablando. Me llama mucho la atención que todo lo que hablamos aquí cada 2 semanas están muy relacionados, muchos temas están relacionados entre ellos, que es curioso lo que tiene la psicología, digo yo, ¿no? Sí, claro, es que hay factores, por ejemplo, la ansiedad está en casi todos los problemas, entonces a lo mejor otros días que hemos estado hablando de otros temas que no tienen nada que ver. Dejar las cosas para después o no tirarte en el sofá, hay que estar activos, hay que hacer el afrontar cosas. los miedos, es que claro, todo está
relacionado todo tiene, claro, cuando una cosa falla, esto es una cadena, o el efecto dominó, como llamamos. Entonces, por eso hay que, antes de llegar a ese estado de descontrol, vamos a prevenirlo. Y todo lo que estamos hablando son cosas muy fáciles, que si lo metemos en nuestra rutina, pues mira, andas todos los días, disfrutas de la comida, estás relajadito. Cuando tienes que afrontar un problema, lo afrontas de manera natural. Ahora, si nos ponemos a quejarnos, a catastroficar todo a unos extremos insospechables, pues al final aparecen factores que nos agravan mucho nuestra salud mental al fin y al cabo. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de la psicología en general aquí en COPE con Fátima Santana. Como siempre, muchísimas gracias. Por cierto, para recordar a los oyentes, ¿dónde tienes el centro de psicología? Esto siempre hay que decirlo al final. Sí. Lo hacemos con AFENAD y con Alucol siempre. Siempre, ¿no? Claro, pues estamos aquí en Llerena, en el Centro Sanitario de Psicología Azahar. El número es 677-090-596. Y encantada de atender a las personas que necesiten cualquier cosita. Oye, ¿y de qué hora abrís? Pues estamos todo el día, todo el día, por la mañana, por la tarde, desde las 9, de 9 a 9 prácticamente. Y ahora en verano también seguimos, además estamos ahí haciendo cosas nuevas para seguir dando nuevos servicios a todo el que lo necesite. Y solamente decir una cosa importante que se me ha pasado. Sí. La ansiedad se puede controlar, aunque la gente piense, no, es que yo soy así, soy muy nervioso, soy muy ansioso. Se puede controlar y es importante hacer todo lo que esté en la mano de cada uno. Y cuando no se nos escape, es importante también acudir a profesionales, ya sea en mi centro o en otro, ¿no? Pero si ponemos la solución a tiempo, podemos evitar muchos otros problemas. Y también tenemos que evitar caer en lo que es la medicación. Los mismos profesionales, los médicos de cabecera, siempre recomiendan psicólogos antes de un tratamiento farmacológico. Entonces, cuando veamos que esto se nos escapa de nuestras manos, para eso estamos los psicólogos, encantados de atenderlo. Y nada, que lo tengáis en cuenta, porque se pueden evitar muchos problemas antes de llegar a otras situaciones más graves. Pues Fátima Santana, muchísimas gracias por tus consejos. Nos vamos a seguir viendo, ya hablaremos de esos cambios que estás haciendo las próximas veces que vengáis. Como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias.